Vamos a iniciar esta sesión de aperturas con el estudio del mate del pastor. Cuenta la leyenda que un arrogante rey se jactaba de jugar como nadie al ajedrez. Un día, un humilde pastor le retó a una partida al rey. Como no, aceptó confiado. Toda la corte se congregó para presenciar la victoria de su rey. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver cómo el sencillo pastor derrotaba al monarca en solo 4 jugadas? Desde entonces, a esta forma de mate se le conoce como el mate del pastor. Y para que no nos pase como al rey, es importante conocerlo. Veamos en qué consiste. Los primeros movimientos nos resultan ya muy conocidos. Las blancas empiezan avanzando su peón de rey 2 casillas y el rival contesta del mismo modo. A continuación, las blancas intentarán dar mate en el punto F7, utilizando dama y alfil. Recordad que el punto F7 es ahora muy débil, solo lo defiende el rey. Las blancas sacan su alfil a C4. Y cuando el negro contesta con una jugada razonable, como es desarrollar el caballo, la dama blanca va a intentar dar el mate. Observad cómo la dama amenaza su entrada en F7 apoyada por la posición del alfil. Las negras podrían evitarlo, pero si no se percatan del peligro y desarrollan su otro caballo, pensando en ganar un tiempo con la amenaza a la dama, se encontrarán con una ingrata sorpresa: el mate del pastor. Fijaos cómo el rey queda encerrado en esta posición. Su propia dama le impide la huida. No debéis olvidar nunca que cuando la dama se acerca tanto al rey enemigo, las probabilidades de jaque mate se multiplican. En el caso del mate pastor, la dama tiene otras maneras de aproximarse al rey. En vez de salir con el alfil, las blancas podrían hacerlo con la dama. Y si las negras no se dan cuenta, entonces podrían dar mate entrando por la columna F. Lo veremos mejor con un ejemplo, así que utilizaremos una partida real que se disputó en Argentina en el año 1972. Después de salir con peón de rey, las blancas sacan su dama, amenazando directamente al peón de E5. Las negras lo defienden sólidamente con el caballo, pero las blancas continúan con alfil C4. El mate del pastor ya es una amenaza evidente. El negro se da cuenta y se defiende con peón G6. Las blancas mueven dama F3 y aquí el jugador de negras se despista y, tan orgulloso como el rey de la leyenda, intenta atacar la dama y el peón blancos. Con este movimiento, el jugador de negras cava su propia tumba. Se olvida por completo de que el mate del pastor también puede darse en vertical. La dama blanca entra por la columna F hasta las puertas del reino y así finaliza la partida. Jaque mate. Para que no nos ocurra lo mismo, necesitamos tener en cuenta 2 cosas: no despistarnos y saber cómo defendernos de este mate. Una forma eficaz y sencilla para defendernos de un posible mate pastor consiste en sacar el caballo de rey. Observad. Ambos bandos abren con peón de rey. Y en cuanto las blancas desarrollan su alfil apuntando a la casilla F7, las negras se defienden con la jugada de desarrollo caballo F6. Advertid que desde esta posición el caballo impide que la dama acceda a la casilla H5 y al mismo tiempo bloquea la posible entrada vertical. Como veis, la casilla F7 está a salvo. Las blancas no pueden ni siquiera intentar el mate del pastor. Así que recordad esta defensa, sencilla y eficaz. Después de alfil C4, caballo F6.
Defendernos del mate del pastor resulta tan sencillo que sería una imprudencia intentar darlo ante un jugador experimentado. Y si no, mirad lo que le ocurrió a un excéntrico norteamericano, Hikaru Nakamura, en un torneo oficial del año 2005. Quiso dar el mate del pastor a un gran maestro de élite, el segundo mejor de la India, Krishnan Sasikiran, y además de despertar unas cuantas sonrisas, esto fue lo que pasó. Observad. Nakamura intentó el mate del pastor sacando en primer lugar la dama. Prestad mucha atención porque siguiendo este orden, la defensa caballo F6 no sirve. El peón de E5 seguiría amenazado. Así que lo primero es defender el peón, como hizo Sasikiran. Y si las blancas persisten amenazando con el alfil, una buena forma de jugar es G6, tal y como hemos visto en una partida anterior. Pero si recordáis, tras dama F3, el jugador argentino permitió el mate. En cambio, Sasikiran no se despistó y siguió con la defensa caballo F6. Ahora las blancas tenían que hacer frente al ataque que se les venía encima con caballo D4. Nakamura lo evitó sacando su caballo, y a partir de ese momento las negras pudieron seguir desarrollando piezas sin ningún problema. Cabía incluso atacar la dama enemiga con el objetivo de ganar tiempos. En este punto ya podemos hacer balance. Las negras tienen sus 4 piezas menores en juego y las blancas tan solo 3. Esto significa que las negras van por delante en el desarrollo y que la amenaza de mate no les ha perjudicado en absoluto. Nakamura perdió la partida, pero no por ello dejó de salir en todos los titulares. Se había atrevido a sacar la dama en el segundo movimiento. Y como sabemos, esto es algo que no hay que hacer. Estudiar el mate del pastor es fundamental, no tanto para intentar darlo, sino para conocer a fondo las posibilidades de coordinación dama-alfil. Fijaos en esta partida disputada en 1960. A pesar de que el conductor de las blancas estaba jugando a ciegas, sin ver el tablero, fue capaz de dar el mate del pastor a su rival. Como podéis comprobar, en la apertura no se plantea ninguna amenaza de mate, y probablemente por eso el jugador de negras no lo ve venir. Este momento de la partida es crucial. Las negras deberían capturar el peón de D4, ya que disponen de suficientes piezas para tomar. Fijaos, son 3 atacantes contra 2 defensores, pero en lugar de eso realizan un movimiento bastante débil. Alfil B4. Las blancas aprovechan inmediatamente el error y después de que el caballo salte para tomar en E4, hacen una jugada que debéis memorizar. Observad primero la constelación de piezas. El alfil blanco apunta a la casilla F7. El caballo negro se encuentra desprotegido en el centro del tablero. Y ahora viene la gran jugada de las blancas. ¿Podéis encontrarla? Eso es, dama D5. Dama y alfil ejercen una acción conjunta en la misma diagonal. Es lo que llamamos batería. En ese caso, la batería dama-alfil amaga un mate en el punto F7, pero además se produce un ataque doble porque la misma pieza, la dama, también amenaza al caballo de E4. Las negras tienen que defender el mate y como consecuencia perderán el caballo. Pero el caso de esta partida es todavía más grave. El jugador de negras no parece darse por enterado y no toma ninguna precaución para defender el mate o el caballo. Mueve D6 y recibe una nueva forma del mate del pastor. Aparece así una tercera vía para conseguirlo. En resumen, hemos visto cómo entrar con la dama por la diagonal desde H5, también por la columna F y por último desde D5.
3 caminos diferentes que conducen a un mismo final, el mate del pastor. Pero recordad, aunque parezca muy fácil dar este mate, la defensa también es muy sencilla. Por lo tanto, no lo intentéis nunca contra jugadores experimentados. Mirad atentamente la siguiente secuencia de jugadas. Se trata de una defensa filidor. Que se caracteriza por mover, en la segunda jugada, peón D6. Las blancas toman la iniciativa, atacan el centro de las negras, estas lo defienden, y en esta posición, las blancas empiezan ya a presionar el punto F7. Todavía no hay ninguna amenaza directa, así que las negras, de una forma muy floja, juegan alfil E7. El blanco captura. El negro también. Y ahora viene la pregunta. ¿Merece la pena intentar algún ataque sobre el punto F7 utilizando las diferentes modalidades del mate del pastor? Pensadlo tranquilamente. Podéis dedicar hasta 5 minutos en reflexionar antes de tomar una decisión. ¿Lo tenéis? Entonces sabréis que efectivamente la jugada que amenaza el mate del pastor resulta muy fuerte. Dama D5. Un movimiento excelente. Amenaza la entrada en F7 con la batería alfil dama. En este caso, la batería resulta muy potente porque las negras solo pueden defender la entrada de la dama con caballo H6, pero las blancas tienen la respuesta alfil H6. Fijaos que si las negras se dedican ahora a tomar el alfil, reciben un rápido mate del pastor. ¿Qué hacen? Enrocan. Ahora las blancas ponen el alfil a salvo, quedando con una pieza de ventaja. Enhorabuena a todos los que hayáis optado por dama D5. Atentos al tablero y a la pregunta que os voy a formular. Los movimientos de inicio son exactamente los mismos que hemos visto en el anterior ejercicio. Se trata de la misma apertura, pero con una diferencia. En lugar de tomar con peón, las negras capturan con caballo. Y aquí la cuestión es, según los modelos de ataque del mate del pastor, ¿tienen las blancas alguna manera de sacar partido a esta posición? Tranquilos, es difícil, así que podéis tomaros hasta 10 minutos para dar con la solución. ¿Estáis preparados para saber la respuesta? Pues vamos allá. La única forma que tiene el blanco de sacar ventaja es capturar con el caballo. Y desde el cambio, mover dama H5. Era una jugada muy difícil de ver, porque hemos interiorizado profundamente que no hay que sacar la dama al principio de la partida. Pero aquí tenemos una excepción, y es que en ajedrez la gracia está en conocer las reglas y también en saber ver las excepciones. ¿Y por qué es tan oportuno este movimiento? Porque se da un ataque doble. Por un lado se amenaza jaque mate en F7 y por otro la captura del peón. Cuando las negras se defienden del jaque, las blancas no solo ganan material, sino que además mantienen la iniciativa. Fijaos que las negras están obligadas a interponer el caballo para proteger su torre, y esto permite al blanco desarrollar el alfil, impidiendo el enroque. Observad que desde esta posición controlan la casilla de paso F8, y a partir de aquí, el blanco se dispone a sacar el caballo. Traer la torre al centro. En resumen, tiene un peón de más y ataca. Por lo tanto, el movimiento dama H5 era excelente. Felicidades a los que hayáis acertado. Y para acabar, vamos con un último ejercicio. En esta posición de la apertura italiana, el negro efectúa un movimiento bastante arriesgado como es peón por peón. Y quizás ahora por glotón reciba un castigo.
¿Qué haríais si jugaseis con las blancas? Para los que queráis una pista, os diré algo más. Observad que de nuevo tenemos el punto F7 a tiro del alfil, el caballo negro indefenso en el centro y la casilla D5 disponible para la dama blanca. Pero hay dos posibilidades: llevar directamente la dama a D5 o tomar el peón de F7 con el alfil y luego desplazar la dama a D5 con jaque para tomar el caballo. Valorad la posición y decidid cuál de las dos opciones es mejor. Tomaos entre 2 y 10 minutos para pensarlo bien. En realidad, las dos variantes son buenas, pero hay un factor que marca la diferencia. Mirad. Si tomamos primero con el alfil dando jaque, la dama entra en D5 con un nuevo jaque y, en consecuencia, captura el caballo. De esta forma, logra recuperar el alfil que acaba de perder y consigue una cierta ventaja, ya que las negras quedan sin enroque. Pero la opción dama D5 es todavía mejor. ¿Por qué? Básicamente porque amenaza con mate. Por lo tanto, cuando el negro enroca, las blancas toman el caballo y ganan pieza. Una vez más, hemos comprobado la potencia de la batería alfil-dama, así como lo vulnerable que puede ser el punto F7. Con ello, damos por concluido el estudio del mate del pastor.